Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Ernie HB. En la interpretación jurídica existen múltiples enfoques que un juez puede utilizar para resolver un asunto de manera justa. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando a los jueces se les restringe únicamente a utilizar la interpretación literal o gramatical? ¿Qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo limitan al Poder Judicial, convirtiéndolo en un simple aplicador de leyes sin permitirle interpretar su verdadero sentido? ¿Es posible que los jueces se vean obligados a ignorar el contexto, el propósito, la doctrina y la evolución histórica de las normas? En esta ocasión, mediante el drama del Mercader de Venecia de William Shakespeare y el decreto de publicación de la Reforma Judicial, daremos respuesta a estas y otras interrogantes. El Mercader de Venecia de William Shakespeare narra la historia de Antonio, un mercader de Venecia que pide dinero al prestamista judío Shylock para ayudar a su amigo Bassanio a cortejar a la rica heredera Porcia. Shylock acepta bajo la condición de que, si Antonio no paga a tiempo, deberá darle una libra de su carne. Cuando Antonio no puede cumplir con la deuda, Shylock exige el pago, lo que lleva a un juicio donde Porcia, disfrazada de abogado, usa una hermenéutica jurídica liberal, extensiva y humanista para salvar a Antonio. Shylock puede tomar la carne, pero sin derramar una gota de sangre, lo que hace la petición del contrato imposible de cumplir materialmente. Al final, Shylock es castigado por su mala fe y obligado a convertirse al cristianismo, mientras que los personajes principales encuentran su desenlace en el amor y el perdón. Por su parte, el decreto que publica la reforma al Poder Judicial en México establece en sus transitorios lo siguiente. 11. Para interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenderse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Bajo esta visión centralista de la administración, es obvio que este mandato parece imponer una interpretación única y rígida de la ley, eliminando cualquier posibilidad de interpretación alternativa o razonada. La directriz no solo limita el margen de acción de los órganos jurisdiccionales, sino que también socava la pluralidad de perspectivas que enriquecen el derecho. En lugar de fomentar un sistema jurídico flexible y adaptativo, se promueve una visión autoritaria que busca consolidar una hegemonía interpretativa sin dar espacio a la diversidad de enfoques que debería caracterizar una democracia auténtica, como si solo existiese un punto de vista en la interpretación jurídica, ni más ni menos. Las reflexiones previas se tornan aún más claras en el contexto del Mercader de Venecia. Desde la perspectiva totalitaria del gobierno, la solución de salvar la vida de Antonio sin derramar una sola gota de sangre se presenta como legalmente inviable. Toda interpretación extensiva o análoga destinada a aplicar la norma del contrato que estipula el pago con carne no admite la nueva lectura de sin derramar una gota de sangre. En este marco, la interpretación literal bajo el yugo del autoritarismo hermenéutico no solo se torna ineficaz, sino que además queda atrapada en su propia rigidez, permitiendo que las injusticias prevalezcan bajo el manto de la legalidad. Pero el autoritarismo en la interpretación jurídica no es un fenómeno reciente. Tras la Revolución Francesa, los revolucionarios, amparados en el mito del legislador racional, promoverán la fantasía de que el legislador, por ser representante del pueblo, poseía la capacidad de prever en la ley todas las soluciones posibles para cualquier caso. Según esta visión, los jueces no deberían interpretar sino limitarse a aplicar la ley de manera mecánica. Sin embargo, esta idea es inalcanzable debido a la naturaleza única y subjetiva de la conciencia humana. Como sabiamente expresa el refrán popular mexicano, cada cabeza es un mundo. Pretender uniformar la aplicación de la ley sin margen a la interpretación es desconocer la diversidad del pensamiento humano y su influencia inevitable en la justicia. Más allá de la imposibilidad antropomórfica de la única respuesta correcta en la interpretación jurídica, deberíamos considerar un punto teórico-filosófico importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les preguntó a los nacionales socialistas por qué las mayorías cometieron tantos crímenes contra las minorías, la respuesta fue invariable: porque la ley lo ordenaba. Este argumento revela una trágica sumisión a la ley, ignorando el valor más fundamental de la humanidad, la dignidad.
Como seres humanos guiados por el ideal humanista liberal kantiano, comprendemos que la racionalidad, la libertad y la dignidad deben regir nuestra conducta por encima de cualquier ley impuesta. El derecho es mucho más amplio que la ley. De hecho, la ley debe nacer de la justicia y el derecho. Cuando la justicia emana solo de la ley sin el fundamento del derecho, no hablamos de justicia, sino de autoritarismo y poder. Por todo lo anterior se entiende que la interpretación jurídica no puede ni debe ser única, y que la pretensión autoritaria de la hermenéutica literal de la ley, en el fondo, en la realidad, es una vil excusa pragmatista, inmoral y sofisticada para justificar los abusos del poder.